myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio más de matemáticas del texto integrado, ejercicio 2, literal D. Bueno, en el literal D del ejercicio, recuerda que esta es la función que estamos analizando, nos dice que demostremos que f más f es igual a 2f. Y claro, aquí nos dice dónde y nos da esta como ayudita de aquí. La propiedad que yo voy a utilizar es esta de aquí, que es lo mismo decir f más g dentro, que igual a f de x más g de x, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a utilizar? Realmente lo que voy a demostrar es una propiedad para cualquier función realmente, sí, porque esta es una propiedad de las funciones. Entonces, no necesito realmente de la función de arriba para lo que voy a probar. Así que para lo que voy a demostrar, bueno, f más f es igual a 2f. Entonces voy a partir de que f más f, ¿sí? F más f es igual. Y aquí es donde utilizo esta propiedad. Tengo f más g y le puedo poner por separado. Es como decir f de x más f de x. ¿Y qué tenemos? Que dos cosas iguales, f de x más f de x, una cosa igual más una cosa igual es dos veces esa cosa, ¿no es cierto? Entonces 2f de x. Y aquí es donde tengo que resaltar que 2f de x es esto. Entonces justamente aquí tengo 2f de x. ¿A qué será igual? Entonces será igual a esto. Entonces voy a poner, esto es igual a 2f de x. Que si lo pongo en la notación que he puesto aquí, entonces me queda que esto es igual a 2f, ¿sí? Tal como nos decía aquí que probemos. Y listo, he acabado de probar. Así se terminaría el ejercicio. Pero si tú quieres comprobar, si tú quisieras comprobar que en efecto se cumple esto, pues con la función de aquí arriba, solo tendrías que hacer lo siguiente. A ver, voy a trazar una línea, ¿sí? Voy a hacer como olas. Y tendría que probar, a ver, 2 multiplicado, perdón, sería f más f, voy a poner aquí, f de x más f de x, veamos, ¿no? Esto sería igual a sumar esta misma con esta misma. ¿Sí? Esa misma con esa misma arriba. Entonces sería 1 menos raíz de x cuadrado más 1. ¿Sí? Más, bueno, aquí le voy a cerrar paréntesis, más esa expresión misma, 1 menos x cuadrado más 1. ¿Sí? Estos valores de acá se van a mantener iguales, así que esos no los voy a poner. Pero lo mismo más lo mismo, como están con los mismos paréntesis, puedo borrar esos paréntesis, ¿sí? Porque tengo un signo más, y un signo más no altera nada, ¿no es cierto? Entonces me quedaría igual a, sumo el 1 de aquí con el 1 de acá. 1 más 1 me va a dar 2, menos. Y un radical con un radical igual se pueden sumar, es decir, lo mismo y lo mismo. Dice menos este radical, menos del mismo radical es menos 2 veces ese radical. Entonces menos 2 veces x más 1. ¿Sí? Y claro, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un factor común. Y recuerda que son dos términos separados por un signo menos. Entonces me va a dar igual a... voy a poner el signo menos antes. Aquí no. Si son dos términos, el factor común también debe tener dos términos. Entonces nota que el 2 es común, entonces voy a sacar 2 paréntesis. En el primer sitio, 2 por 1 sería porque 2 por 1 me da el 2 de aquí. ¿Y qué le falta al otro? La raíz de x cuadrado más 1. ¿Sí? Que sería la raíz de acá. Y nota que este valor que voy a encerrarte aquí es el mismo que tengo aquí arriba. Y he demostrado que si sumo f más f, me da dos veces ese mismo valor. Dos veces el mismo valor. Tal lo que decía aquí. Si sumo f más f, me da dos veces el mismo valor. Y claro, la misma demostración hago abajo, ¿no? Ahora, este valor sumo con este mismo valor. Es decir, raíz de x cuadrado más 1 menos 1. Este mismo valor consigo mismo. Es decir, raíz de x cuadrado más 1 menos 1. Si tu duda es, ¿y por qué no sumo el de arriba con el de abajo? Es porque no, porque aquí dice f más f y cada uno de los valores tiene sus propias restricciones, ¿sí? Entonces solo puedo sumar ellos mismos con ellos mismos.
Entonces esto es igual a ¿qué? Voy a borrar. Esto como está precedido por más, ya se puede quitar los paréntesis porque el más no afecta, ¿no es cierto?, a los signos. Si tengo un menos hay que ponerle ojo. Entonces si borro los paréntesis, me voy a quedar con este radical, nota, este radical es el mismo que este radical. Entonces este más de este me va a dar 2 veces ese valor, x cuadrado más 1. ¿Sí? Y ahora este menos 1 con este menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Entonces esto ya te debe sonar, ¿no es cierto? Lo mismo de arriba, tengo este valor de menos 2 como factor común. Y como tengo que están separados por un menos, entonces acá también voy a tener un menos. Entonces me queda, el factor común es el 2. ¿Y qué tengo? Aquí, bueno, me va a faltar espacio. Sí, voy a borrar este espacio. ¿Y qué tengo? Entonces sería este radical, 2 está multiplicando con ese radical, entonces sería x cuadrado más 1. Y ahora sería menos este 2. ¿Cómo logro ese 2? Sí, le multiplico por 1. Entonces puedes comprobarlo. 2 por este valor me va a dar 2 de este radical. Y 2 por menos 1 me va a dar menos 2. Y nuevamente, ¿qué tenemos? Que este valor de acá adentro es el que nosotros tenemos aquí arriba en la función. Este que estoy señalando aquí arriba es el mismo. Y tenemos que entonces sí ha sido 2 veces multiplicado por ese valor. Entonces he demostrado que f más f, es decir, f más f, es 2 veces de este valor. ¿Sí? Listo, si quieres comprobarlo, reemplazando. ¿Qué te ha parecido el ejercicio? Bastante fácil, ¿verdad? No olvides suscribirte a nuestras redes sociales y también de compartir para que los demás puedan acceder a este conocimiento. Nos vemos en el siguiente video.